cambio de gabinete que se produjo en el día de ayer. Antes de ir al detalle, y por lo tanto a desmenuzar lo que ocurrió durante la jornada de ayer, a lo mejor 2 o 3 ideas centrales. La primera, todos sabíamos que después del plebiscito venía un cambio de gabinete, venciera la prueba o el rechazo, porque había un segundo tiempo del gobierno. Naturalmente que la composición de ese gabinete iba a ser distinto dependiendo del resultado electoral, pero que el cambio de gabinete venía de todas maneras, porque este era un gobierno de 2 tiempos. Siempre se dijo un gobierno en los primeros 6 meses de campaña, y lo cumplió con Gabriel Boric, un presidente en campaña, y posteriormente un gobierno que tenía que aterrizar lo resuelto por la ciudadanía. Eso es lo que se produjo en el día de ayer. Lo segundo es que, como la magnitud de la derrota fue enorme, algunos pensaban que aquí había algunas posibilidades que barajar. Una, el gobierno establece un reequilibrio entre sus propias fuerzas, y por lo tanto un reequilibrio entre lo que se llamaba Prodignidad, o sea, el Frente Amplio y el Partido Comunista, y el llamado socialismo democrático, con el Partido Socialista, el PPD y el Partido Radical. O la otra alternativa era, está la magnitud de la derrota, que se necesita ampliar la base electoral del gobierno, y por lo tanto lo que se necesita es incorporar a otros que están fuera del oficialismo. Eso es lo que se estaba discutiendo ayer y se resolvió, pero antes tenemos que ir al Palacio de la Moneda. Daniela Ruiz Tagle, buenos días. Hola, buenos días. Habla a esta hora el subsecretario Manuel Monsalve. Subsecretario, ¿qué fue lo que pasó ayer con el subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, subsecretario? Bien, no quiso entregar declaraciones en esa materia, pero lo cierto es que, Catherine Tomás, ya comienzan a llegar las autoridades acá al Palacio de la Moneda. Destacó la llegada de Carolina Toá al cargo, y claro, efectivamente eso es lo que ha ocurrido, lo que se realizó el día de ayer, este cambio de gabinete en donde el socialismo democrático pasa a tener mayor protagonismo. Estamos muy atentos a la llegada también de Carolina Toá, la ministra del Interior entrante, también a la llegada de Analía Uriarte, que es la nueva ministra del Partido Socialista. Y yo los invito a que pasemos a revisar lo que fue la jornada de ayer, pero de los días previos. Desde el domingo, la oficina del presidente Gabriel Boric ha estado iluminada hasta tarde. Lo cierto es que han sido intensos días tras el triunfo del rechazo en el plebiscito de salida. El segundo tiempo del Ejecutivo ya comenzó, es sin la conducción de Isquia Siches en el Ministerio del Interior. La exsecretaria de Estado salió del gobierno sin entrar a otra cartera, solamente salió del Palacio de la Moneda, literalmente. Algo diferente pasó con Giorgio Jackson. Este debió renunciar a la SECPRES, quien de inmediato ya comenzó a asumir otra cartera, que es el Ministerio de Desarrollo Social. El comité político, ¿cómo va a estar conformado ahora entonces? Carolina Toá, del PPD, como jefa del gabinete, ministra del Interior, y la ex jefa de gabinete de Isquia Siches, que es Analía Uriarte, del Partido Socialista, como jefa de la SECPRES. Socialismo democrático, lo decíamos, pasa al núcleo más cercano del presidente. Este reconoció lo difícil que fue el hecho de rediseñar su gabinete, aunque destacó la redistribución de fuerzas. Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile, y a este no le ha faltado su dosis. Tenía que doler, y duele, pero es necesario. No es solo protocolar ni para una foto. Aquí cambia también, como es evidente, el comité político, y cambia con la integración de Analía Uriarte, con la integración de Carolina Toá, para darle mayor cohesión a nuestro gobierno. Bien, ayer, posterior a la ceremonia de este cambio de gabinete, se realizó una reunión entre la ministra del Interior, Carolina Toá, y también Isquia Siches. En la cita también participó Analía Uriarte, ministra de la SECPRES. Estuvo enfocada en el traspaso de información respecto a la cartera. Siches salió del palacio por el patio de los Cañones, donde estamos en estos momentos, y emocionada, incluso llorando, destacó la figura de Carolina Toá y la decisión del presidente Gabriel Boric. Estoy contenta, estoy feliz por el gran equipo, además que parte en este segundo tiempo. Creo que Carolina Toá es una tremenda mujer, confío en ella, creo que lo va a hacer excelente en el Ministerio del Interior. Creo que llegan muchos refuerzos, creo que este gabinete cumple el objetivo. La nueva ministra del Interior, Carolina Toá, no recibió preguntas el día de ayer tras una declaración a la prensa. En sus palabras, la jefa del gabinete destacó ciertos puntos prioritarios para su futura gestión.
Cambiar nombres no tiene un efecto mágico. Lo que tiene un efecto mágico es mover todas las energías del Estado, las de sus servicios, sus ministerios, las de sus funcionarias y funcionarios en todo el territorio nacional, moverlas en dirección a responder a la ciudadanía. Mover también nuestra capacidad de lograr acuerdos. En el Congreso Nacional, algunos personeros de la derecha celebraban el nombramiento de Analía Uriarte como ministra de la SECPRES. Esta carta que, si bien no convencía en un 100% en Palacio, hizo su primera gestión. Un telefonazo al senador del Renovación Nacional, presidente de este partido, Francisco Chaguán, para que se dieran y pudieran venir acá a La Moneda a conversar con el mandatario Boric sobre la continuidad del proceso constituyente, que, recordemos, había sido una de las condiciones, un cambio de gabinete, un ordenamiento de la casa para que nos sentemos a conversar, decía entonces la oposición. Escuchemos cuáles fueron las palabras del día de ayer de Analía Uriarte. Desde luego, desde acá comprometemos, insisto, la mejor de nuestras voluntades con el máximo respeto y humildad para encontrarnos con el Parlamento, con sus dos cámaras, con todos y todas las diputadas, diputados, senadores y senadoras, para tener el mejor de los diálogos. Acaba de llegar a Analía Uriarte. Dentro de poquitito para saludar, para hacer el saludo protocolar a la Cámara de Diputados y al Senado como corresponde. Tendremos reuniones en las tardes también, así que ya trabajando derechamente con el Senado y la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Bien, breves palabras entonces de la nueva ministra de la SECPRES, Analía Uriarte, quien escuchábamos también que se refería a lo que será su gestión el día de ayer en este cambio de gabinete. Vamos a seguir revisando lo que ocurrió durante la jornada, porque ayer cerca de las 12 horas se había conocido un comunicado oficial en donde se indicaba que la Subsecretaría del Interior, encabezada actualmente por Manuel Monsalve del Partido Socialista, sería asumida por Nicolás Cataldo del Partido Comunista. Sin embargo, tras conocerse una serie de publicaciones en Twitter de esta persona contra Carabineros, la oposición salió a criticar este nombre. El presidente Gabriel Boric debió armar rápidamente las piezas, mover las piezas, actuar rápidamente, esta vez a contrarreloj más aún. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, dirigiéndose a su nueva oficina acá en el Palacio de la Moneda, se refirió al respecto. Los cambios de gabinete no concluyen hasta que se firman los decretos y siempre pueden existir distintas opciones que se barajan y al final el presidente es el que tiene la última decisión y por supuesto que con todos los elementos sobre la mesa él es el que evalúa. Claro, efectivamente quedó un gusto amargo en el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque también salió de una de las carteras que pertenecía al PCE, Flavio Salazar, que era ministro de Ciencias, para que entrara una persona independiente, pero con algunos vínculos con el PPD. Pese a ello, el presidente Gabriel Boric decidió de todas formas reconocer el trabajo de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ella es del Partido Comunista y señaló que ahora el Ministerio del Trabajo iba a ser parte del comité político. Hay quienes dicen que esto era una especie de premio de consuelo para el Partido Comunista a propósito de lo que había ocurrido durante la jornada de ayer, palabras que refutó la ministra vocera de Gobierno anoche acá en el Palacio de la Moneda, Camila Vallejo. Yo creo que ella ha dado garantía y demostración de que es una gran ministra y con grandes capacidades políticas. Decir que está ahí por una compensación me parece que es un poco odioso y que no se condice y no está a la altura con lo que ella ha demostrado políticamente en el marco de las 40 horas, de la reforma previsional, y yo llamaría también a respetar a nuestras ministras mujeres en su labor. Bien, ¿cómo queda entonces ordenado el comité político? Lo encabeza el PPD con Carolina Toá, la SECPRES, el PS con Analía Uriarte. En tanto, la Subsecretaría del Interior está encabezada por Manuel Monsalve, que también es del Partido Socialista, el Ministerio de la CEGIGOV por el Partido Comunista, Camila Vallejo, también el Partido Comunista con el Ministerio del Trabajo. Mientras tanto, Ministerio de Hacienda con Mario Marcel, que está ligado, por supuesto, al Partido Socialista, y
Convergencia Social, el único nombre del Frente Amplio, entonces en el comité político, el núcleo más cercano del presidente Gabriel Boric, con el nombre de Antonia Orellana, que ella se mantiene en el Ministerio de la Mujer. Caterín Tomás. Sí, mira, algunas cosas. Lo primero es que el gobierno tenía algunas opciones. Seguir igual, que era una opción que es teórica porque no existía políticamente, y el cambio de gabinete. El cambio de gabinete tenía la opción de hacer una especie de rebaraje en la misma coalición de gobierno, las dos, entre ellas, o ampliar esto a otros sectores políticos. Eso no ocurrió. Y por lo tanto aquí la primera definición del presidente Gabriel Boric es que seguimos siendo los mismos, lo que pasa es que los equilibrios internos se acomodaron. Eso es todo. O sea, este es un gabinete, después del plebiscito, que se reorganizó entre perdedores, porque Carolina Toá fue una de las voces cantantes, uno de los rostros del apruebo. Por lo tanto, asume el Ministerio del Interior una persona muy perdedora. Eso es lo primero. Perdedora desde el punto de vista del plebiscito, a eso me refiero. Pero eso es lo que resolvió el presidente. Seguimos con los mismos. Lo segundo es que naturalmente que aquí ganan el Partido Socialista, principalmente, no tanto el PPD, pero el PS. ¿Por qué? Porque el PPD es un partido frágil hoy día, un partido muy dividido. Claro, la ministra de Ciencias es una persona ligada a Guido Girardi. O sea, ahí entra el girardismo, ¿no es cierto? Pero eso es un ministerio periférico dentro de la estructura del poder. Aquí gana el Partido Socialista, y porque es el partido más estructurado. De todos los que hay en el gobierno, ese es el partido lejos más estructurado junto con el Partido Comunista. Entra entonces el Partido Socialista en pleno. Ahora, hay que decir que el Partido Socialista y el PPD entraron a este gobierno después de la derrota de la primera vuelta. Son partidos también derrotados en la primera vuelta presidencial. Ellos no estuvieron con Boric en la primera vuelta presidencial. Por lo tanto, entraron un poquito por la ventana a este gobierno. Lo segundo, tercera o cuarta idea es decir que este es un gobierno donde las amistades, las lealtades que producen las amistades son muy importantes para cortar con los vínculos políticos. O sea, ¿se mantienen los amigos? Sí. ¿Por qué? Expliquémoslo de la siguiente manera. ¿Es que Siches es amiga del presidente? No. No, se conocieron hace poco, no han tenido una carrera política juntos, ni mucho menos. Y que Siches además no pertenece a ningún partido político y por lo tanto su sacrificio era un sacrificio sin costos. Eso es lo que se produjo ayer. Pero Giorgio Jackson se mantiene en un ministerio y por lo tanto las amistades se mantienen. El ministro de Economía, el ministro Grau, amigo del presidente, no se va, pese a todo lo que había pasado con el ministro Grau y pese a que nos enfrentamos a una crisis económica muy importante. Ayer la señal que dio el Banco Central aumentando la tasa de política monetaria es una señal de lo que se viene. Entonces, las amistades son muy importantes y ayer el presidente en su mensaje, en su pequeño discurso, fue corto, dijo, bueno, esto es doloroso. Pero, ¿por qué se produce el dolor? Bueno, siempre porque si se le pide a alguien que venga a trabajar con uno y después se va, es doloroso, pero el dolor está también porque hay tensiones de personas que han trabajado juntos, que han hecho una carrera política juntos durante mucho tiempo. Se mantiene Giorgio Jackson de todas maneras. Ahora, hay algo interesante, el comité político prácticamente solo de mujeres. Hay un solo hombre que se mantiene ahí, que es Mario Marcel. Solo mujeres. Al presidente le agrada estar con mujeres, y va a ser solo mujeres, a menos que haya un cambio y Giorgio Jackson, Desarrollo Social, se integre al gabinete, al comité político. Y una última cosa, después podemos hablar de algunas cosas más. Uno mira esto y uno se pregunta, ¿por qué el bochorno del día de ayer? Porque resulta que hoy día, en un mundo además de un gobierno joven, teóricamente, este es un gobierno que mira las redes sociales todos los días y que incluso algunos los han criticado porque toman sus decisiones al ritmo de lo que se dice en redes sociales. ¿Qué pasó entonces con Nicolás Cataldo? Que resulta que estuvo nombrado oficialmente con comunicado público. Él colocó además en su cuenta de Twitter, yo soy el subsecretario del Interior, y resulta que duró un rato, pero esto produjo varias cosas. Uno, que Nicolás Cataldo estuvo ahí. Dos, que Monsalve fue ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Tres, que se nombró a una ministra secretaria general de la Presidencia que no estaba considerada en un ratito. Ana Lía Uriarte no iba a estar ahí, y fue 3 nombramientos que fueron
se decidieron en un rato como consecuencia de las redes sociales. Y no solamente porque no las revisaron, porque las revisaron, sino porque lo que había dicho Nicolás Cataldo no les importó, no le atribuyeron relevancia, importancia, no le atribuyeron consecuencias. ¿Por qué este error gravísimo de apreciación política, crees tú, Daniela? Sí, lo que nosotros pudimos presenciar o al menos observar mientras estaba pasando todo acá, porque ustedes recordarán que esto comenzó un poco, la transmisión especial de la radio comenzó a las 11 de la mañana con 30 minutos y pasaban los minutos, no comenzaba ceremonia de cambio de mando y nos empezamos a preguntar ¿por qué? Y efectivamente, por lo general, las actividades comienzan un poquito más tarde, ¿no es cierto? No a la hora justa, no a la hora exacta. Pero ya cuando comenzaron a pasar los minutos, ya nos empezamos a preocupar y comenzamos a preguntar qué era lo que estaba pasando. Y efectivamente se había indicado que se estaría reevaluando el nombre de Nicolás Cataldo, que es del Partido Comunista, a propósito de las críticas que llegaban desde el Congreso Nacional. Habían personeros incluso que decían: yo no voy a ir a conversar con el gobierno si es que llega a asumir un cargo Nicolás Cataldo, que es del Partido Comunista, más allá que sea del Partido Comunista. Por ejemplo, algunas parlamentarias decían: yo solamente me sentaría a conversar con Manuel Monsalve, que es una persona que lo ha hecho muy bien, mientras no les gustaba el nombre de Nicolás Cataldo precisamente por estas publicaciones que se registraron en redes sociales, después se eliminan. De hecho, lo contamos en vivo, se eliminaron estas publicaciones en Twitter. Él había puesto ya en su bajada de esta red social que va a ser subsecretario del Interior, después borró esta bajada. Pero lo cierto es que, claro, influyen estas críticas. ¿Por qué? Porque ahora, efectivamente, la derecha, la oposición... Vamos con Cristian Borkowski, te suspendemos a ti un momentito. Sí, vamos. Viene entrando la ministra Carolina Toá, que se ha bajado de su vehículo en medio de esta llovizna. Y ustedes lo pueden ver a través de Bio TV, viene trayendo un abrigo de color verde. Y ha entrado, ya la ha saludado la Guardia de Palacio, la saludamos desde el otro lado. Nosotros estamos acá en Calle Moneda, en la Plaza de la Constitución, al otro lado de las vallas, donde estamos con la gente por donde pasa, escoltada por carabineros en motocicleta. Y acá tenemos a la ministra. Le damos el pase. Sí, tratemos de escuchar a la ministra. Hoy día con el general falló nombramiento de Cuidado, muy amable, muchas gracias. Escuetas palabras de la ministra del Interior, Carolina Toá, entonces acá al Palacio de la Moneda, pero efectivamente estamos desplegados y no se quiso referir mayoritariamente a lo que le habíamos consultado. Ingresó rápidamente a su despacho y al parecer no ha querido responder preguntas, porque desde ayer que estamos intentando conversar con ella, pero al parecer no es el momento para ella para responder preguntas. Ahora dice lo mismo que dijo ayer, ¿no? En relación a que van a tener reuniones y que luego eso eventualmente respuesta de preguntas. Que justo tuvimos una interrupción en las palabras de ella, entonces, ¿qué fue lo que dijo finalmente Daniela? Sí, que efectivamente se esperan reuniones. Se le preguntó si es que iba a visitar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, porque efectivamente ahora ella asume una cartera que está ligada directamente a la seguridad, y respondía que eso sí era algo que se esperaba. No sabemos durante la jornada, durante la semana, pero lo cierto es que ya comienza la actividad como ministra del Interior acá en el Palacio de la Moneda de Carolina Toá. Mira, aquí hay las cosas raras de la política. La política tiene lógicas que no son las lógicas de la vida común y corriente de las demás personas. Lo explico así. En Chile los homicidios están disparados en estos momentos. Si se ven las cifras del año pasado respecto del anterior, de este año, primer semestre respecto al primer semestre del año anterior, está todo disparadísimo. Resulta que los atentados en la zona sur están disparados. El otro día, el Contulmo, pero en toda la zona sur. Están entrando más migrantes en la zona norte, comparando mes a mes por razones estacionales, hay que hacerlo así, que bajo el gobierno anterior, que el año pasado. Y sin embargo se dice que Monsalve lo ha hecho muy bien. ¿Y por qué lo ha hecho muy bien? No lo ha hecho bien, pues si las cifras están ahí. No lo ha hecho bien. Lo que pasa es que hay un problema generacional. Los que asumen
la oposición se entiende más con Monsalve por razones generacionales y tienden a decir que lo ha hecho bien, pero no lo ha hecho bien. Pregúntenle a los chilenos qué pasa con la seguridad del país. Ahora, claro, lleva solo 6 meses, pero son 6 meses en que ha habido muchísimas contradicciones en materia de políticas de seguridad. A eso me refiero, no hay una política clara, eso no ha existido. Ley de seguridad del Estado, estado de excepción, la ley que promueve el indulto a las personas después del estallido que han cometido delitos, etcétera. Todo eso ha sido muy ambivalente. Y ahí está Monsalve, pues él es el que sigue esta política. Entonces, pero el terror que les produjo que estuviera una militante del Partido Comunista, dijeron, no, Monsalve lo ha hecho bien. Pero yo creo que no lo ha hecho bien. Efectivamente, y Tomás, otro dato también. Recordemos que sonaban otros nombres, se rumoreaban otros nombres también ligados al Partido Comunista. Es decir, esto da a entender que efectivamente el cargo de la Subsecretaría del Interior iba a estar disponible para el Partido Comunista. Pero acá... Oye, pero es que aquí hay algunos interpretaron ayer esto como un movimiento siguiente. El Partido Comunista es un partido hiperdisciplinado. O sea, este militante del Partido Comunista contaba con la venia, con el consentimiento de la directiva. Fue la directiva el que lo propuso, porque así se estilan las negociaciones con el PC. Y resulta, por lo tanto, este es un militante muy obediente de la nomenclatura. Bueno, resulta que si ponían al Partido Comunista en el Ministerio del Interior, algunos dijeron 2 cosas. 1, de represión el Partido Comunista sabe. Y este es un ministerio o una subsecretaría que tiene que reprimir la delincuencia. Y de eso el PC sabe. Y lo segundo, el PC no iba a poder criticar ninguna política represiva. Porque era el PC el que estaba a cargo de la seguridad. Y por lo tanto aquí había un juego hacia el PC, pero también un compromiso del PC de preocuparse de la seguridad pública después de todo lo que pasó en el plebiscito, porque en el plebiscito el análisis que se hizo es que en parte se perdió por parte del oficialismo por los temas de seguridad pública en el país. Y por lo tanto un PC adentro reprimiendo iba a ser un gobierno mucho más unido en eso. Ahora, pensando en los costos y los eventuales compensaciones del Ejecutivo, uno puede entender así el que haya salido Flavio Salazar, que era el ministro de Ciencia, que ayer era de los primeros entrevistados después de salir de La Moneda, porque dejó su cargo. Él siempre diciendo, yo soy un científico, soy técnico, estaba acá obviamente para defender lo que creo, su gobierno, etcétera, pero se daba cuenta en sus palabras en relación a que era un soldado, no dispuesto a definitivamente dejar su cargo si es que así se le solicitaba. Pero lo que veíamos, lo que estábamos viendo desde afuera, ¿no?, sin esa afección, es que efectivamente a él lo sacaron de ese cargo para dar cierto equilibrio político al Partido Comunista. Para que Nicolás Cataldo fuera el subsecretario del Interior había que sacar a alguien del Partido Comunista, y en ese minuto, en ese modelo original que finalmente no se respetó, era Flavio Salazar, que es el único que queda fuera completamente, porque los demás lo ajustaron, ¿no? Ana Lía Uriarte, Manuel Monsalve, en fin, todos quedan con algo, menos él, que es el que sale finalmente sin mayor explicación. La decisión de incorporar a la ministra del Trabajo al comité político, ¿es consecuencia de lo que sucedió con Cataldo o estaba tomada previamente? Esa decisión, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, no estaba tomada previamente. O sea, es parte también de la compensación. Se ha hablado de compensación. La ministra Vallejo ayer salió a cuestionar este calificativo y dice, claro, acá la ministra Janet Jara lo ha hecho muy bien, y efectivamente ella es una de las ministras muy bien evaluadas acá en el Palacio de la Moneda, pero es muy difícil no pensar que efectivamente se sube al comité político alguien del Partido Comunista. A propósito de todo lo que pasó, se deja fuera al Partido Comunista de la Subsecretaría del Interior, se saca una carta del gabinete del presidente Gabriel Boric precisamente para priorizar equilibrio de fuerzas, pero lo cierto es que ya es parte, 2 carteras ya están dentro del comité político luego de todo lo que pasó. Claro, ponen la ministra del Trabajo para compensar, ¿no es cierto?, al interior del comité político. Oye, ¿cuánto puede afectar el juicio de cuentas? Que, a ver, ya sabemos que uno de los problemas que tuvo Carolina Toá cuando dirigía el PPD, recordemos que Carolina Toá
tuvo una especie de ostracismo político después de que perdió la alcaldía de Santiago, recordémoslo, y también tuvo una especie de ostracismo político después de que tuvo que abandonó la presidencia del PPD por las discusiones que había por el aporte de Soquimich al PPD, cuando ella era presidenta. Y recordemos todo el escándalo que produjo los aportes de Soquimich a la clase política. Recordemos que en los registros del PPD Soquimich figuraba casi como un militante claro. o un militante derechamente, una cosa rarísima. Pero todo esto se olvidó, parece que ya queda... se dio vuelta a la página, pero hay un juicio pendiente, que es un juicio de cuenta ante la Contraloría, que se atrasó este juicio, porque la verdad es que debería haberse terminado hace rato, y este juicio se prolonga desde que ella era alcaldesa en Santiago, y se prolongó debido a la pandemia. Ahora, yo no entiendo que los juicios de cuentas se prolonguen tanto, porque la pandemia ya terminó y hay que terminar con esto. ¿Esto no influyó, se discutió en el Palacio de la Moneda acerca de este juicio de cuentas pendiente? Porque imagínate que saliera malo, porque uno no puede asegurar cómo va a salir un juicio. Si saliera malo para Carolina Toá, ¿tendría que renunciar? Era uno de los temas que se abordó. De hecho... Perdona, un juicio de cuenta es más grave que un tuit, a eso me refiero. Claro. Efectivamente, no se sabe qué es lo que va a pasar finalmente con los resultados que arroje Contraloría en esta materia, y no le gustaba a todos acá dentro del gobierno el nombre de Carolina Toá, sobre todo al Frente Amplio. Algunas voces del Frente Amplio que decían, nosotros podemos ser inexpertos, podemos ser jóvenes, podemos... mandarnos a algunos errores acá como gobierno, pero no somos corruptos, por así decirlo. La declaración de la superioridad moral de Giorgio Jackson. Exacto. También está ahí. Exacto. Entonces, no era un nombre que acomodara a todas las fuerzas de Apruebo Dignidad. Pero finalmente yo creo que lo que influye mucho acá es el triunfo del rechazo, que pone casi entre la espada y la pared al gobierno para poder acudir finalmente a socialismo democrático. ¿Pero qué se reconoce en ella? ¿Se reconoce su manejo político? ¿Se reconoce también su trabajo, entiendo yo, que hizo últimamente, que lo mencionábamos recién, de defensa al proyecto ya rechazado de Convención Constitucional? ¿Se reconoce su experiencia? Lo que el simbolismo también, bueno, claro, el hecho de que su padre fue el ministro del Interior del presidente Salvador Allende, que también ayer se mencionaba, pero más allá de eso, raya para la suma, ¿es mejor o peor finalmente ese nombramiento para todo lo que puede generar finalmente ahí dentro de la misma coalición? Y otro que hay que agregar, Catherine Tomás, en esa línea, es que el PPD tampoco tiene mayor fuerza dentro del mundo político. Por ejemplo, y efectivamente sí, han impulsado los acuerdos, lo hizo el senador Ricardo Lagos Weber, lo ha hecho el presidente de la Cámara Raúl Soto, pero ¿cuál es la representatividad que tiene, por ejemplo, el PPD en la Cámara? Son 3 parlamentarios, los otros son independientes y de hecho están peleados porque dijeron que se iban a separar de la bancada. 6 parlamentarios que se fueron. Exacto. Y está quebrada esa bancada. Entonces, y en el Senado efectivamente tienen algunos votos, son nombres importantes, pero más allá de eso, más allá del nombre de Carolina Toá, yo me refiero a la figura del PPD como jefe del gabinete, ¿no es cierto? Ahora, desde ese punto de vista, la vara no era muy alta porque la exministra Siches no tenía voto. Y que fue algo que se analizó en su minuto en relación a cómo vas a tener una ministra al interior, más allá del símbolo, de la primera, etcétera, sin partido político, sin representación parlamentaria, por lo tanto, y sin voto. ¿Con qué iba a negociar? Con su capital político, que finalmente lo perdió. Vamos a ver ahora cuál va a ser el equipo de Carolina Toá. Por ejemplo, quién va a ser su jefa o jefa de gabinete. Eso influyó mucho en el periodo de Isquia Siches cuando llegó Analía Uriarte, que ahora es ministra de la SECPRES. Entonces vamos a ver eso. Analía Uriarte es muy cercana a figuras importantes en el Congreso, se lleva muy bien con Francisco Chaguán, que es presidente de Renovación Nacional. De hecho, ella ayer lo llamó, le dijo, vengan a La Moneda para conversar con el presidente, y en 2 tiempos ya estaban acá. Mira, varias cosas. Con respecto a Carolina Toá, la política es así. Gabriel Boric criticó ácidamente a Carolina Toá cuando era alcaldesa de Santiago, él era diputado, ácidamente, la acusó de reprimir, la acusó de un montón de cosas. Pero la política es
que hay que dar vuelta a la página, porque si no, no pueden trabajar. La política es de dimes y diretes también. Ahora, el problema son los dimes y diretes cuando sobrepasan la confrontación del día a día, una crítica, a cuando esas declaraciones se constituyen en una ideología sobre algo y por lo tanto eso ya establece ciertos límites para asumir determinados cargos. Yo creo que eso es lo que le pasó a Nicolás Cataldo. No era un dime y direte. En el caso de Carolina Toá y Boric han tenido dimes y diretes permanentes. Ahora, ¿qué pasa con Carolina Toá? Se la jugó por el apruebo. Fue la cara visible del apruebo. Siempre se dijo que ella era una especie de delfín. ¿De quién? De Ricardo Lagos. Y Ricardo Lagos tuvo críticas muy profundas al proyecto constitucional. Si bien no manifestó cuál fue su decisión final al interior de la Cámara Secreta, todavía no dice. No lo dice, pero las críticas las hizo y fueron profundas. Esas críticas no las asimiló Carolina Toá, no es así. Entonces, Carolina Toá hoy día está, yo diría, políticamente más lejos del Lago, no está dentro del PPD con Guido Girardi, y por lo tanto una figura con cierta independencia y con cierto atractivo personal en las conversaciones. O sea, Gabriel Boric también debe haber sentido a gusto con ella, porque es una persona que tiene una simpatía personal, la tiene. Entonces también todo esto influye. Estamos hablando de política, sí, de la dirección de un país, sí, pero todas estas cosas influyen. Ahora, en el caso de Analía Uriarte, al asumir gente de la antigua Concertación, se tienen que olvidar todas las cosas que se dijeron de la antigua Concertación. Pongo 2 ejemplos. Analía Uriarte trabajó para Cabal, pero ¿qué importa si recurrieron a Bachelet? Todo eso ya está dado vuelta, se dio vuelta. Y lo otro, Analía Uriarte fue ministra del Medio Ambiente y participó en un hecho bochornoso, que fue las modificaciones de las leyes para hacer un traje a la medida a una central a carbón termoeléctrica en la zona de sacrificio de Campiche, ahí en la quinta región, la zona de sacrificio, para que se instalara una carbonera de una empresa norteamericana, en un espacio que estaba asignado a que era un espacio de recreación. Y ahí se instaló la empresa, no tenía ningún permiso, le hicieron un traje a la medida, esto está absolutamente probado, y ella participó en esta negociación donde intervino el embajador de Estados Unidos, y ella era ni más ni menos que ministra del Medio Ambiente en un gobierno que dice que tiene una política exterior turquesa y que el medio ambiente constituye una prioridad esencial. Todas estas cosas hay que dejarlas de lado porque las prioridades políticas de hoy son otras, son estas, salvar la situación. Entonces, hay que olvidarse de todo porque hay que mirar hacia adelante. Yo diría, algunas claves. Yo diría que viene una cierta vieja guardia, la que despreciaron. Jackson se mantiene en el gabinete pese a todo lo que ha pasado. Se estimaba que se podía ir, pero sigue ahí, sigue con oficinas a metros de la oficina del presidente, o sea, con una relación cercana. Está debilitado, obviamente. ¿Pierde el Partido Comunista? Sí, pues después de la pasada de ayer, obviamente que el PC tiene problemas, pues perdió. O sea, y yo diría que esta reacción del presidente Boric de que basta una crítica en el Congreso para modificar una decisión demuestra la debilidad del gobierno y la debilidad del propio presidente. Si hubiese ganado en el plebiscito el apruebo, esa llamada habría rebotado, pero no rebotó, porque las elecciones tienen consecuencias en el ejercicio del poder. Ahora, eso tiene también la lectura de que, porque las llamadas eran de la derecha, ¿no? Diciendo si esta persona la nombran, vamos a congelar las conversaciones, poco menos que nunca más iban a hablar, en fin, un tono bastante alto en algún momento. Pero luego, cuando se toma la decisión de bajarlo, de conservar a Manuel Monsalve en el cargo, de inmediato Analía Uriarte da el llamado y consigue de inmediato que se haga la reunión, y la reunión se hizo finalmente la jornada de ayer. Entonces, si es que eso era uno de los objetivos, aunque sea el objetivo, no sé, 1.10 de todos los que tenían, se consiguió. La reunión se realizó finalmente. Sí. Ya hay ahora una suerte de calendario en donde hoy van a seguir las reuniones y todo va a estar en el Congreso, que era un punto que tal vez lo podíamos tener muy claro en teoría, pero ahora es algo más en la práctica. Y de hecho ayer en la reunión Francisco Chaguán lo dice en la reunión, de acuerdo a los asistentes. Dice, yo me llevo muy bien con Analía Uriarte. De hecho, básicamente él estaba aquí por ella. Oye,
¿Cuántas, nos puede repetir quiénes son? ¿Las personas que componen el comité político ahora? Ya, vamos a partir por Carolina Toá, ¿Ya? la jefa del gabinete, ministra del Interior. Asume Carolina Toá, sale Isquia Siches. Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte, con el Partido Socialista, y sale Giorgio Jackson. Él sale a Desarrollo Social. Desarrollo Social no es parte del comité político, pero de todas formas él se mantiene dentro del gabinete. Camila Vallejo, Partido Comunista, vocera de gobierno. Está Mario Marcel, Hacienda, independiente pero ligado fuertemente al Partido Socialista. Antonio Orellana, ministra de la Mujer, ella es de Convergencia Social y pasa a ser la única ministra del comité político que es parte del Frente Amplio. Es decir, aquí ya se le da mayor protagonismo directamente a Socialismo Democrático. Y por otro lado tenemos a la nueva integrante del comité político que ya era ministra anteriormente, que es Janet Jara, del Partido Comunista. No, todas personas con personalidades fuertes, sí, muy fuertes. Ese va a ser un comité político no fácil, interesante, o sea, no fácil de llevar y no va a ser fácil tomar decisiones ahí cuando haya momentos difíciles. Para terminar rápidamente. Bueno, va a empezar histórico, porque que fueran la mayoría de mujeres ya en el gabinete era histórico, ahora además el comité político, y segundo, tal vez más efectivo. Yo no sé si en medio de esta crisis, muchos apostaban ayer en conversaciones, ¿qué posibilidades de éxito tiene el gobierno después de esto? Pero más que... O sea, más allá de las personas, a eso me refiero. A lo mejor es injusto decir, debido a la situación, le fue bien o le fue mal, digamos, le fue mal, porque la situación es muy complicada. Para terminar, ¿a qué llega Carolina Toá? Bueno, de hecho, ayer tuvo una reunión con Isquia Siches y con Analía Uriarte, que fue jefa de gabinete de Isquia, para que se le traspasara la información respectiva del ministerio. Se vienen cosas interesantes en esa materia. Todo lo relativo a la Araucanía, qué va a pasar con el estado de excepción constitucional, la delincuencia que se vive en distintas regiones de nuestro país y que está muy fuertemente acá en la región metropolitana. Ella tiene también que continuar viendo qué está ocurriendo con este programa Buen Vivir, que recordemos fue aplicado bajo la administración de Isquia Siches. Yo les quiero comentar solamente un pequeño comentario, que efectivamente Carolina Toá se va a reunir durante esta jornada o durante los próximos días con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y él llegaría acá a La Moneda. Ella no iría a Carabineros. Ya, pero una cosa es la seguridad pública, que es fundamental. Para eso sigue estando Monsalve, que fue ministro por un rato. Está bien, pero en materia política. ¿A qué llega Carolina Toá? O sea, ¿cuál va a ser la nueva imagen del gobierno desde el punto de vista de la historia que va a contar, del cuento, del llamado relato? Sí. Bueno, ahora o sea, el gobierno... ¿a qué viene? ¿Cuáles son los ejes de la política? Ahora el gobierno se enfrenta a lo que dicen ellos la continuación del proceso constituyente, luego del triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional. Se tienen que posicionar en el espectro político el gobierno. El gobierno ya perdió, y de hecho lo reconocieron efectivamente. Los partidos oficialistas dijeron, nosotros somos los derrotados de este domingo. Se tiene que tomar nuevamente las riendas de la agenda del programa presidencial del presidente Gabriel Boric bajo los ojos que observan a Socialismo Democrático en cuanto a el programa de gobierno transformador, dicen, del presidente. Dicen, esperamos que ahora que llega Socialismo Democrático a la cabeza del comité político, que este espíritu del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric no cambie. Sí, yo agregaría, además de lo que ya mencionamos, que es muy relevante, lo que pasa con seguridad pública, obviamente, delincuencia, narcotráfico, etcétera, pero también las manifestaciones. Ayer fueron muy complicadas y durante todo el día. Primero en la mañana, casi al unísono con el cambio de gabinete, si no fuera porque se atrasó, finalmente habrían estado al mismo tiempo. Se atrasó la ceremonia en La Moneda, después en la tarde, después quemaron una micro. En fin, hay una tensión nuevamente en las calles a la que también hay que ponerle muchísima atención. No me refiero a que haya
terminado alguna vez, siempre estaba ahí en ciernes, pero ahora nuevamente está haciendo crisis. Recordemos que en algún momento, cuando Gabriel Boric era dirigente estudiantil o comenzaba a ser diputado, cuestionó duramente a Carolina Toá, en algún momento en que se desalojó el INBA. Claro, No, sí. de los establecimientos que estaban a su cargo siendo alcaldesa. Exacto. Mira, sí, este gobierno llegó para impulsar el proyecto constitucional y para unas reformas que dicen que son estructurales, porque son reformas con adjetivo. Carolina Toá llega a impulsar estas reformas. Carolina Toá sabe o entiende, o a lo mejor estima que no es así, que el plebiscito estableció un nuevo límite para esas reformas. Todas las reformas tienen un límite, pero este es un nuevo límite, una nueva frontera, ¿o no? Operación, claro. ¿Qué evaluación te estará haciendo? Ya la hizo en las largas conversaciones que tuvo con el presidente Gabriel Boric antes de asumir. ¿Qué es lo que va a impulsar y hasta dónde? Porque el relato del gobierno era ¿no? Era la reforma. ¿Qué va a pasar con esta reforma? Claro, unos dicen están en manos de Marcel. Sí, no están solamente en manos de Marcel. Esta es una decisión política del gobierno. Es que la reforma es que está en el Ministerio del Trabajo, la reforma previsional. No, si no está en el Ministerio del Trabajo. Esa es la pregunta que tendremos que dilucidar para los próximos días. Daniela. Exactamente, y por supuesto nosotros acá punto fijo en el Palacio de la Moneda y vamos a ver qué va a pasar hoy en el Congreso. De acuerdo a la información que nos acaba de llegar, Analía Uriarte se va a trasladar hasta Valparaíso, hasta la sede del Congreso Nacional y tendrá reuniones protocolares. Hoy a las 10:30 con la mesa de la Cámara y a las 11 de la mañana con 15 minutos con la mesa del Senado. Muchas gracias, Daniela. Buenos días. Gracias, Daniela. Hasta pronto.